Sean bienvenidos al capítulo número 75 de Creepypastas no tan conocidos. Nos encontramos ya a final de temporada. Sin embargo, espero que las historias de esta ocasión sean de su agrado. Y sin más retraso, comencemos con las historias del día de hoy. Y nuevamente, agradecimientos a Franco Presenda, quien se ha encargado de la miniatura de este video. Comenzamos. Es un gusto poder estar con ustedes, con los amantes de las creepypastas narradas como a la vieja escuela, es decir, con locuendo. Como debe de ser y como siempre será en esta serie. Para que ya no estén mamando con que dejemos este formato. Esta serie es así desde hace casi 8 años y si no les gusta, pueden ver los demás vídeos. En fin, mi historia es la más corta de este episodio, pero aún así, espero la disfruten. Comienzo. Una ciudad llamada Oscuridad. Al comienzo se creó la luz, y la tierra quedó libre de las tinieblas, se creó el cielo y después los mares, finalmente el mundo fue poblado por animales de todo tipo. Pero la oscuridad jamás dejó de existir, quizá la colocaron en lugares inesperados. Sitios muy por debajo de nosotros o dentro de algunas personas. ¿Alguna vez has pensado en esto? ¿A dónde fue toda aquella oscuridad? Bueno, creo que vive dentro de nosotros, tenemos la posibilidad de crear nuestros monstruos y pesadillas, podemos oscurecer nuestras almas por completo para dejarla que se pudra, hasta que terminemos convertidos en el tipo de persona que aparece en los noticieros de televisión, el sujeto que fue a prisión por hacer comida con carne humana para vender en la calle. Esta es la historia de alguien con el alma más podrida. Su nombre era Jake, y vivía a algunas cuadras de mi casa, a pesar de la distancia lo conocía muy bien, todos lo conocíamos, era un hombre que a sus 40 años jamás había sido gentil con nadie, nunca tuvo novia y quizá hasta su propia madre sentía repulsión por él. No soy yo quien lo dice, son 4 cuadras de chismosos e idiotas de toda clase. Yo era un adolescente cuando todo sucedió, y aquello me hizo cambiar de opinión sobre la oscuridad y la maldad humana. Jake, a pesar de sus rabietas y rencor, jamás había hecho daño a nadie, simplemente algunos gritos por aquí, un gesto de mano por allá. El último día que fue visto estaba retirando las hojas secas de su entrada, quejándose de su propia vida y siendo el mismo que había sido siempre. Lo que dicen que sucedió fue lo siguiente. Un hombre pasaba frente a su casa, aparentemente era alguien normal que no llamaba la atención, el hombre le dio los buenos días a Jake, probablemente no lo conocía o era alguien nuevo en el lugar, y la respuesta no fue diferente a lo esperado. ¿Qué tienen de buenos? El hombre pareció sorprendido, pero no se ofendió, simplemente siguió de largo y antes de voltear en la esquina, tomó un bloc de notas y escribió algo. Algunos días pasaron y nadie vio a Jake en el mercado, ni en la estación de gasolina, tampoco frente a su casa, de cierta manera aquella situación representaba un alivio para todos nosotros, no verlo, ni sentir su olor a cigarro y cerveza. Así transcurrieron los días hasta que una noche se produjo una conmoción cuando una sobrina fue a visitarlo. ¿Quién podría imaginar que este sujeto le importaba a alguien? Ella golpeó la puerta, golpeó y golpeó en repetidas ocasiones, a esas alturas Jake habría salido furioso a lanzarle un zapato en la cara. Entonces la mujer llamó a la policía, temiendo que algo malo le hubiera pasado. La policía se apareció en el lugar y derribó la puerta. Lo encontraron muerto, limpio, recostado sobre la cama y con una sonrisa cosida en el rostro. Estaba atado a los postes de la cama, su cavidad anal había sido destrozada, sus piernas amputadas y algunos órganos extraídos. La sobrina vomitó al verlo, los policías vomitaron, uno de los paramédicos se desmayó. Y entonces un gran silencio se apoderó de la ciudad, las personas ya no se saludaban en la calle, miradas desconfiadas y sonrisas fingidas, parecía que la oscuridad estaba dentro de nosotros. Una atrocidad para una pequeña ciudad como la nuestra. Quizás se trata de un pequeño precio que tuvimos que pagar para librarnos de un bastardo como Jake. Pero aún debemos preguntar al asesino por qué robó los órganos. Aquello no formaba parte del trato. Ya ves, Diefuan. Si sigues de pinche amargado te van a mandar a matar. Un momento, acabo de hacer una broma. ¿Soy el Cristóbal de 2013 o qué? En fin, interesante historia, James. La mía será la más larga de este episodio, pero espero la disfruten. Sistoexist.mp3. Sé que es difícil creer en algo cuando no se tienen pruebas, sobre todo si se trata de un asunto en el que los hechos parecen fragmentos de una historia de terror. Sin embargo, debo compartir esto con el mundo.
Todos deben conocer los peligros que acechan a los cibernautas curiosos y ávidos de nuevas experiencias, todos deben saber las consecuencias de tomar una decisión sin reflexionarla. Hago esto con la finalidad de prevenirlos de una desgracia como la que ha destrozado mi vida. Soy una persona cuya vida ha estado plagada de vicios, siendo relativamente joven, puedo jactarme de haber probado casi todo. Desde alcohol y drogas hasta extrañas prácticas sexuales y experiencias extracorporales. Pero llega un momento en el que termina el encanto, la novedad de lo desconocido y por tanto, pierde su efecto. Arribar a la cumbre del vicio y darte cuenta de que, aun mezclando sustancias, no existe más que una efímera sensación cuya experimentación se vuelve una aburrida rutina, es lo más decepcionante del mundo. Ahora creo que es mejor quedarse en los límites de lo conocido y no ahondar en cosas que podrían destruir la mente. Hace 2 o 3 años, no recuerdo, comencé con los sonidos binaurales. Primero probé lo básico como el iDozer, después busqué otras que me brindaran experiencias más fuertes. Fue así como encontré diversos tipos de frecuencia en la web normal y la profunda, todos con una extensa gama de sensaciones por experimentar, las cuales no tardé en agotar. Incluso llegué a colocar en mis oídos 2 piezas diferentes, provocándome algunos daños no tan graves como los que me ocasionaron otras situaciones que no vale la pena mencionar. En fin, en solo unos meses había escuchado todo lo que había llegado a mis manos, había experimentado en totalidad las sensaciones que esos audios me habían ofrecido y por tanto, había perdido interés en estos. Hace unas semanas estaba revisando mi email, cuando encontré en la bandeja de entrada un correo de un tal James Weaver, con el asunto, nueva dosis que debes escuchar. Obviamente creí que se trataba de spam, así que eliminé el mensaje sin verificar su contenido. Repentinamente, ese sujeto James me envió un mensaje instantáneo, lo cual me sorprendió, pues no lo tenía agregado, preguntándome si no tenía curiosidad por probar aquella dosis. En otra ocasión hubiera bloqueado a aquel individuo y olvidado su oferta, pero encontré divertido su intento por venderme algo que no era novedad para mí. Le respondí cuestionándolo acerca de lo nuevo del audio, y mencioné que ya había escuchado todo tipo de frecuencias. Te aseguro que jamás has experimentado algo como esto. Es indescriptible, no existen palabras adecuadas para expresar lo que provoca. Repuso. Aunque era muy elocuente, no me fiaba en absoluto del desconocido, por lo que, con cierta desconfianza, pregunté por el precio de la pieza. Te ofrezco una dosis gratis para que lo compruebes. Al momento, envió un link que dirigía a un servidor ruso de almacenamientos de archivos. Pensé en terminar con el asunto, pues lo más probable era que el archivo fuera un virus y aquel sujeto o alguien que buscaba perjudicarme. Entonces, como si hubiera leído mis pensamientos, envió otro mensaje que decía: puedes confiar en que todo estará bien. Pertenezco a un colectivo que apenas está comenzando y necesitamos apoyo para seguir. Si no te gusta, no volveremos a molestarte. Dudando y con cautela, cliqué la liga. El archivo para descargar estaba comprimido en formato RAR y su nombre era muy extraño, tenía más de 20 letras y números que parecían haber sido elegidos al azar. O quizás no. Terminó de descargarse en menos de 1 minuto y lo abrí para comprobar que no había peligro. Comprimido, había un folder cuyo nombre tenía semejante cantidad de letras al del archivo y dentro de este, un audio titulado Cease2Exist.mp3 con un TXT que decía: instrucciones. Descomprimí ambos archivos y abrí primero el TXT. Las instrucciones eran sencillas. Tenía que estar acostado boca abajo con los ojos vendados, después reproducir el audio al máximo y escucharlo con audífonos. Aunque la última indicación me llamó especialmente la atención. Concentrarse en el audio hasta llegar al borde del sueño, cuando esté a punto de dormir, cambiar su posición boca arriba. La nota terminaba ahí. Sin más, decidí hacerlo, pues ¿qué tenía que perder? Preparé la pista en el reproductor e hice todo lo que indicaba la nota, sin ver su duración, presioné play. Al principio, la pieza no tenía nada raro. Comenzó con un ruido parecido a la estática de la televisión, usual en la mayoría de los audios de este tipo. Después de unos momentos, el ruido comenzó a disminuir mientras un débil tañido de campanas se apreciaba al fondo. Aquel sonido aumentó gradualmente, y fue alentándose hasta que se convirtió en una sencilla melodía.
Discerní algunos repiques que sonaban más graves que otros, así que presté atención y me di cuenta que eran 3 notas musicales. Do, re, fa, do, re, fa, do, re, fa. Ese simple arreglo parecía un trozo de una melodía de cuna, tan agradable que me abstraje en aquellas ondas y dejé de escuchar el molesto ruido del fondo. Los armoniosos acordes provocaron que comenzara a dormitar y estaba por entregar mi conciencia al mundo de los sueños cuando el recuerdo de las indicaciones me cruzó la mente como un rayo. Tenía que cambiar mi posición. Con pesadez, giré lentamente mi cuerpo, desde el torso hasta los pies, de modo que mi cara quedó frente al cielo. Los sonidos continuaban deleitando mi oído, mi respiración era cada vez más pesada y mi corazón latía con igual lentitud. Me encontraba relajado como nunca en mi vida. Después de unos segundos comencé a sentir cómo se iba elevando mi cuerpo, desde los extremos inferiores a los superiores. Flotaba en el espacio, como si una fuerza externa atrajera mi ser a la gloria. Un efecto similar produce la dosis Zero Gravity, pero no en la magnitud en que yo percibí aquella levitación. Dejé que las ondas sonoras continuaran haciendo su trabajo sobre mi cerebro, mientras los tañidos comenzaban a perder intensidad. En un punto del viaje, quedó únicamente un zumbido de mediana intensidad. Cuando llegué al tope, sentí una paz inmensa, una sensación tan regocijante que abandoné cualquier otro pensamiento que pudiera tener en ese momento y me concentré únicamente en disfrutar aquel extraordinario estado. Mi respiración apenas era perceptible, incluso creí que no tenía necesidad de respirar. Mis terminaciones nerviosas disfrutaban de una suavidad incomparable, parecía que mi cuerpo reposaba en una nube tan tersa como ninguna otra. Una corriente de aire cálido rozó mis extremidades y mis facciones, con tal delicadeza que parecía que un ángel acababa de acariciar mi piel. Mis labios se movieron para formar una sonrisa en señal de alegría por tan apacible ambiente. No quería que todo terminara abruptamente, no quería bajar jamás, no quería volver a enfrentarme con una vida tan insulsa y carente de sentido, no quería cambiar el Edén por la abyecta tierra que no tenía nada más para ofrecerme que decepciones y tristeza. Intenté abrir mis ojos, pero fui incapaz de hacerlo. Me encontraba extremadamente sosegado que, de no haber sido por aquel débil y mecánico golpeteo que se escuchaba en mi pecho, hubiera asegurado que estaba muerto. Al igual que mis párpados, el resto de mis miembros continuaban sumergido en el trance, inertes por voluntad propia, inconexos con mi mente y pensamientos. Aspiré profundamente y, mientras expulsaba el aire que había entrado a mis pulmones, mis piernas comenzaron a tener pequeños episodios de espasmos musculares, mas no le tomé importancia a pesar de la incomodidad que producían. De igual manera, los músculos de mis brazos se contrajeron involuntariamente a la vez que la temperatura de mi cuerpo empezó a elevarse. Al parecer no todo se trataba de armonía y felicidad. Mi frecuencia cardíaca se aceleraba gradualmente mientras sentía como mi cuerpo caía al vacío. Gotas de sudor se resbalaban por mi frente y mis brazos. El zumbido se acrecentaba a cada centímetro que descendía, al cabo de unos momentos se volvió insoportable para mis tímpanos, tan intenso que aún no entiendo por qué estos no reventaron al percibirlo. Comencé a sentir una inmensa presión en mi pecho, como si alguien estuviera comprimiéndolo. Intenté mover mis miembros mas no podía siquiera abrir los párpados, mi cuerpo se encontraba inerte, tenso, totalmente rígido y con un dolor agudo, sobre todo en las muñecas y tobillos, un malestar parecido al que experimenta una persona que padece artritis. Quería gritar, pero mis labios no respondían a la orden de mi cerebro, ni mi garganta producía sonido alguno, como si mis cuerdas bucales hubieran sido arrancadas de su lugar. La presión ejercida sobre mi tórax dificultaba la respiración, cada vez me costaba más trabajo inhalar y exhalar, algo que hasta hace poco parecía no importar. Mi cuerpo estaba hirviendo, como si estuviera sumergido en un río de lava, sobre todo mi pecho, que parecía albergar una llama viva. Me estaba ahogando por la opresión incesante sobre mis pulmones, me estaba literalmente evaporando debido al infernal calor que abrasaba mi piel, mi corazón latía con tal ímpetu que las palpitaciones parecían auténticos puñetazos, como si mi órgano hubiera intentado quebrar el esternón y las costillas para huir del pandemonium en que se había transformado mi cuerpo.
Una lágrima se escapó de uno de mis ojos y resbaló lentamente por mi rostro, mi piel ardía intensamente por donde había pasado, como si hubieran vertido una gota de ácido sobre mi cara. La presión se extendió por todo mi cuerpo, ahincando en mi cabeza, pues mis párpados comenzaban a abrirse, debido a que mis globos oculares estaban a punto de salirse de su órbita. No podía soportar más, había traspasado los límites de la resistencia humana, había cruzado los extremos del sufrimiento, había llegado a un punto en el que no sabía si continuaba vivo o me encontraba agonizando en los confines del infierno. Lo último que escuché fue el intento de mis pulmones por introducir aire fresco, esforzándose desesperadamente por conseguir un poco de sustento. Exploté. O al menos, eso creí cuando recobré conciencia de mi ser. Afortunadamente, todo había cesado. La presión, el ardor, el dolor. Todo lo que me había atormentado, se había ido. Sí, todo había desaparecido, inclusive mi cuerpo. No sentía mis piernas ni mis brazos, tampoco mis oídos y ojos. No escuchaba mi respiración ni los latidos de mi corazón, en realidad, no sabía si estaba escuchando, viendo, tocando, oliendo, saboreando o haciendo todo eso al mismo tiempo. Es casi imposible describir lo que pasé. Lo que pasé ahí, es muy difícil de comprender, incluso para mí, como yo era absolutamente nada en el infinito vacío. Como si hubieran encerrado a mi mente en una región sin límites ni extensión. Al principio, lo único que, podría decirse, percibía eran unas figuras amorfas las cuales seguían a mis pensamientos. Me concentré en una de ellas, era una especie de círculo deformado. Era gris, un gris tan opaco que no lo soportaba, así que lo imaginé verde. Y verde fue. Las otras figuras aparecían y desaparecían, dependiendo de la atención que les brindaba. Todo lo que existía y estaba, era directamente proporcional a la medida en que yo lo creía. Podía creer en un círculo rectangular y ante mí surgía la figura impensable e ilógica, en una gama de colores inconcebibles para la imaginación humana. Pensaba, sí, pensaba y creaba simultáneamente, creía e inventaba realidades que ni yo mismo podría comprender en este momento. Tuve más de 5 sentidos, inventé sentidos para percibir mis propias creaciones. Hice todo en un momento, el último momento que recuerdo, pues lo que siguió a ese lapso fue tan incomprensible que mi mente colapsó en medio de la confusión. En ese fragmento, creí haber conocido la esencia de Dios. Lo que prosiguió a este episodio quedará encerrado en mi memoria hasta el día de mi muerte. Me tomó algo de tiempo y mucho esfuerzo rememorar cómo había vuelto del caos. Recuerdo vagamente el sonido de un golpe, como si algo pesado hubiera caído al suelo, lo cual atrajo mi atención en ese instante. Estaba recobrando conciencia de mis sentidos, recuperando la lucidez que había extraviado. Escuché entonces otro sonido similar al anterior y de la misma manera sobrevinieron más, como si alguien hubiera golpeado un tambor repetidas veces para ayudarme a salir de la locura. El golpeteo fue acelerando de manera paulatina hasta formar una especie de ritmo, en el que decidí enfocar totalmente mis pensamientos para evitar caer nuevamente en el absurdo. Mientras aquella salvación auxiliaba a mis sentidos para encontrar algo de coherencia, un intenso resplandor surgido de la nada irrumpió en el escenario, lacerando mi vista y aclarando mi mente. La luminiscencia aumentó al grado que, instintivamente, los bordes de mis labios se separaron para proferir un grito desde el fondo de mi garganta, debido al ardor que me provoca. Mis ojos comenzaron a distinguir una forma borrosa de color negro, que poco a poco fue transformándose en un objeto concreto. Una lámpara de techo. Al momento de reconocer aquella figura, mi garganta cesó de gritar y aspiré una bocanada de aire, con tanta desesperación, que parecía haber sido la primera vez que respiraba. Me incorporé violentamente. Mi corazón, que me había salvado de la locura, latía con frecuencia excesiva, mi cuerpo estaba empapado en sudor y temblaba incontrolablemente, la cabeza me dolía como si hubiera recibido una paliza, mis sienes y oídos palpitaban, mis ojos aún no se había recuperado por completo y no podía percibir más que figuras amorfas. Cerré mis párpados e intenté regular mi frecuencia cardíaca y respiratoria. Después de unos momentos logré apaciguar un poco a mi corazón y pulmones, abrí los ojos y pude discernir mucho mejor los objetos y colores.
Con lentitud, bajé mis pies e intenté pararme, pero mis lánguidas piernas fueron incapaces de sostener el resto del cuerpo. Caí de bruces y con mucho dolor me arrastré hasta el baño, apoyándome en el lavamanos, logré ponerme de pie y me recargué en él para evitar otra caída. Aún estaba temblando y jadeando, tuvieron que pasar varios minutos antes de que pudiera ejercer control sobre mis movimientos y horas para recuperar la calma en totalidad. Cuando recobré fuerza, elevé mi vista al espejo y observé detenidamente mi rostro. En mis facciones aún estaba dibujado un gesto de estupor y desconcierto, mi piel estaba pálida, gruesas gotas de sudor corrían por mis pómulos y frente, las pupilas de mis ojos se encontraban dilatadas. En ese momento supe que nunca volvería a ser el mismo de antes, y jamás podría vivir en tranquilidad ni tener un momento de paz por lo que me restara de vida. Estuve contemplando mi cara por un tiempo, hasta que mi cuerpo dejó de tambalearse. Me enjuagué el rostro, salí del baño un poco aturdido y fui directamente a la habitación. Mi laptop, la única testigo de la horrible vivencia que acababa de pasar, se encontraba hibernando. Decidí dejarla así pues ya había tenido suficiente por un día y me encontraba fatigado. Dormí poco esa noche, no podía conservar la calma ni siquiera en mis sueños. Lo primero que hice la mañana siguiente fue abrir la laptop. Verifiqué la duración de la pista en el reproductor de multimedia y gran sorpresa me llevé cuando noté que, lo que me había parecido una eternidad, no duraba más de 5 minutos. Cerré la aplicación y eliminé el archivo de audio. El navegador también se encontraba abierto, maximicé la aplicación y estuve a punto de cerrarla cuando vi una notificación de un mensaje instantáneo del que me había proporcionado el audio, preguntando si había disfrutado la experiencia y si estaba dispuesto a probar la versión completa. Me sorprendí al ver tal invitación, si aquel audio era solo un demo, no podía imaginar los efectos que causaría algo de más duración. Respondí que no estaba interesado, que tenía suficiente para toda una vida con lo que había experimentado. Sin embargo, James continuó insistiendo, por lo que yo, enojado, escribí: "No compraré su maldita mierda". A lo que repuso: "No queremos venderte nada. Lo que nos interesa es analizar los efectos, estudiarlos. Si aceptas nuestra invitación te haremos algunas pruebas inocuas como, por ejemplo, resonancias magnéticas y a cambio tú podrás experimentar toda una galería de sensaciones y estados que ni siquiera imaginas". Tal respuesta me hizo enfadar más, pensé que todo eso era una muy bien elaborada estrategia de mercadotecnia o un simple troll que estaba jugando conmigo. Decidí continuar la conversación, pues era demasiado orgulloso para permitir que alguien me humillara de esa manera. Como respuesta a su oferta, respondí: "¿Me creen estúpido o qué? Ya dejé en claro que no me interesa en absoluto nada que tenga que ver con esa porquería, si lo que quieren es vender la maldita cosa, busquen a otro que crea en sus pendejadas. De lo único que me arrepiento en la vida, es no haber cerrado la ventana en ese momento. Sabía que tenía que hacerlo, era en vano discutir con un imbécil que solo escribía estupideces". No obstante, la curiosidad me incitó a ver su respuesta, mi maldita curiosidad momentánea provocó lo que hasta el día de hoy me causa recurrentes pesadillas. La contestación que recibí por parte del sujeto, me dejó tan atónito que fui incapaz de responder al momento. "Te conocemos. Sabemos en dónde vives, en dónde trabajas, tus hábitos, tu historial médico y antecedentes penales. Sabemos de tus adicciones pasadas, los problemas legales que has tenido por el consumo de drogas, la asombrosa capacidad de tu cuerpo para asimilar las sustancias y no mermarse con el tiempo. Te hemos estado observando. Conocemos tu inquietud por intentar algo nuevo, la urgencia que tienes por experimentar sensaciones desconocidas, intensas. Tú eres el individuo que necesitamos, tú puedes ayudarnos a dar un paso significativo en la ciencia. Acepta el trato, no te arrepentirás". Quedé pasmado por unos instantes y cuando reaccioné, no sabía qué escribir. De alguna manera, quien estaba detrás de la pantalla conocía detalles de mi vida que no había revelado ni a mis amigos más cercanos. Incluso conocía mi nombre, lo cual resultaba demasiado perturbador. Estaba metido en un problema serio, muy serio. Lo único que se me ocurrió fue preguntar quiénes eran. "Nosotros no importamos. Lo trascendental es tu respuesta. En 30 minutos tocarán a tu puerta unas personas y te preguntarán si aceptas o no.
Si respondes afirmativamente, te llevarán en una camioneta hasta un apartamento y te darán instrucciones. Al instante, inquirí con un poco de temor. ¿Y si declino la invitación? A lo cual contestaron: No volveremos a contactarte, a menos que sea necesario. Pero estaremos vigilándote continuamente. Todos tus movimientos serán registrados. Deberás tener mucho cuidado con lo que hagas de ahora en adelante, cualquier acción estúpida acarreará una consecuencia. No te arriesgues de esa manera, te conviene aceptar la oferta. Envié otro mensaje instantáneo, pero la cuenta aparecía como desconectada. Nunca recibí otro mensaje. Me senté en un sillón, con mi cabeza reclinada sobre mis manos. Analicé la situación sin encontrar solución, pensé en llamar a la policía y denunciar el acto, pero decidí no hacerlo. Era posible que aquellos sujetos tomaran medidas contra mi intento. Tenía miedo de llamar a alguien para contarle los sucesos, no quería que nadie más estuviera involucrado en el asunto ni mucho menos que, por mi culpa, sufriera algún daño. Todo esto rondaba mis pensamientos hasta que un golpeteo en la puerta principal me interrumpió. Fui a la ventana e intenté ver quiénes llamaban a la puerta. Había una camioneta negra con vidrios polarizados estacionada frente al jardín, pero ningún pasajero a bordo. Volteé a la derecha y vi a dos hombres vestidos de negro aguardando a que abrieran. Con temor, fui hasta la puerta y la abrí lentamente. Efectivamente, había dos sujetos altos y corpulentos, pero además una mujer de mediana estatura entre ellos. Todos llevaban gafas oscuras y vestidura negra. Pregunté con voz entrecortada qué era lo que deseaban, a lo cual la mujer respondió simplemente: sí. ¿O no? Quedé por un instante en shock, sin comprender de qué se trataba, cuando el recuerdo de la conversación irrumpió en mi memoria. Ellos venían por mí para hacer no sé qué con mi cerebro. No entendía por qué no me llevaban a la fuerza en lugar de preguntarme si deseaba formar parte de aquello. Entonces supe que, para que el asunto funcionara, debía ser por voluntad propia. Sin embargo, lo último que deseaba era volver a pasar por todo ese infierno, mucho menos uno con mayor duración, por lo que respondí con firmeza: no. Al momento, la mujer y el hombre a su derecha dieron media vuelta y, sin decir palabra, regresaron a la camioneta. El otro individuo me sostuvo con firmeza del cuello, casi asfixiándome, y me susurró al oído: Jamás tuviste una conversación en la que te ofrecieron la prueba, ni tampoco la conoces. Tú no sabes nada de nosotros, ni siquiera existimos. Cualquier acción que pretendas en contra de nosotros es inútil, cualquier intención por informar o probar tu historia será frustrada y traerá una consecuencia. Sabemos todo de ti y podemos hacer lo que nos plazca. Además, existen algunas sustancias que, para funcionar en el sistema de una persona, no se requiere de su voluntad. Quedas advertido. Me soltó y siguió el mismo camino que sus compañeros. Estaba de rodillas en la puerta, recuperándome de aquel casi estrangulamiento, mientras veía desaparecer a la camioneta en los límites de la calle. Desde entonces he pasado días y noches sin una pizca de tranquilidad. Casi no duermo debido a las pesadillas que atacan a mi subconsciente a cada momento. He perdido el apetito, apenas como y bebo para sobrevivir, me he aislado completamente del mundo por temor a que esos bastardos lastimen a quienes conozco. Los medicamentos son infructuosos. El daño ocasionado a mi mente es incurable e irreversible. Algo se quebró ahí adentro, algo que ninguna terapia, ningún remedio ni médico podrá arreglar. Ir a la policía sería igual de vano que ir con un psiquiatra. He perdido mi salud, mi trabajo, mis amigos, mi vida. He perdido todo por un maldito lapso de 5 minutos, por una decisión mal tomada. Intenté recuperar la conversación, pero cuando chequé los registros de chat, descubrí que habían sido eliminados los de aquel día. Incluso la nota que había descargado junto con el MP3 había desaparecido, como si alguien hubiera hackeado mi laptop. Sin embargo, cuando revisé la papelera de reciclaje, encontré el archivo MP3 intacto. Supongo que lo dejaron para que recordara mi desgracia, para que supiera que ya no había lugar en el mundo para mí si no era con ellos. Me observan a cada momento, saben a dónde voy y lo que hago. Incluso siento que, en cierta manera, controlan mis acciones. Aún escondido aquí, saben que estoy escribiendo esto, pero ¿por qué lo permiten? Si es un hecho que voy a hacer todo lo posible para que esto salga a la luz.
Quizás, al estar Internet lleno de historias extraordinarias y sobrenaturales, piensan que esta pasará a ser otra narración falsa, una leyenda sin bases para comprobar su veracidad, una historia más. O tal vez ellos buscan que la historia se difunda, que recorra cada sitio en Internet y se popularice, así podrán conseguir personas que estén dispuestas a ceder su cerebro para quién sabe qué fines. Oh Dios, ¿qué he hecho? Cuando lean mi experiencia, la gente creerá que lo que experimenté fue algo divertido, cuando en realidad fue todo lo contrario. Ellos lo saben. Saben que, sobre todo los jóvenes, se sentirán atraídos por las sensaciones que describí, saben que no podrán resistirse a probar algo que les causará efectos mucho más intensos que las drogas convencionales. Ellos tenían planeado que yo escribiera esto. No me queda suficiente tiempo para corregir el daño, lo único que puedo hacer es advertirles. Nunca descarguen de internet Sisto.exist.mp3 ni en ningún otro formato, aunque creo que será algo difícil encontrarlo. Nunca prueben dosis de dudosa procedencia, pero más que nada, jamás acepten. El texto del blog de notas termina aquí. Nota. El anterior texto me fue proporcionado por una persona allegada a mí, cuya identidad no puedo revelar por cuestiones de seguridad. Este individuo asevera ser pariente del protagonista de la historia, quien vive en Estados Unidos y le mandó por correo electrónico su experiencia, originalmente escrita en inglés, junto con un archivo de audio que aparentemente es la pieza que se menciona en la historia. Yo no traduje la historia, ya que quien me la envió se había encargado de hacerlo, sino que corregí algunas cuestiones ortográficas, gramaticales, de sintaxis y modifiqué algunas palabras para hacer más apacible la lectura. No poseo el texto original ni la pieza de audio, no sé si es un hoax, aunque lo dudo, puesto que conozco personalmente a este sujeto, y desconozco si el audio original se encuentra en algún sitio. Tampoco he podido contactar a quien me pasó el texto, así que no sé si la historia, en inglés, fue compartida en otros sitios, ni tampoco si el archivo de audio esté disponible para descargar en algún servidor. Me recordó a las creepypastas de antes, qué bellos recuerdos. Ven chicos, las drogas son malas, así que no se droguen, y si lo hacen compartan. Ese consejo les doy, porque su amigo Sau soy. Ahora me toca a mí contar mi relato, así que espero les guste. El gen perdido. Un documento muy curioso fue encontrado en Kansas City, en una noche del 23 de diciembre de 1910. Este documento estaba envuelto en una chapa de metal con propiedades muy curiosas. Había símbolos escritos en él y en su interior había algo que podría ser identificado como placas, con varios signos que parecían formar un texto. El curioso artefacto fue enviado a un complejo militar, donde fue investigado durante años, hasta que finalmente lograron descifrarlo en 1994. El descubrimiento fue ocultado, pero se filtró a la internet después de un asalto por desconocidos que entraron en el complejo. A pesar de la alta seguridad, robaron el artefacto y la traducción del documento. La traducción formó el siguiente mensaje. El propósito de enviar este mensaje será evidente al final del mismo. Estamos seguros de que alguien lo traducirá y sembrará el pánico incluso hasta en los más escépticos. Esto es casi un memorándum. Un informativo. Ahora, vamos a empezar por el principio de la historia. Nuestra historia comienza en una época pasada. La sociedad realmente funciona. Los individuos están conectados todo el tiempo a una red que permite contactar a cualquier persona del mundo en cuestión de milisegundos. La sociedad se rige por un sistema político diferente, basado en la ciencia y la razón. Las decisiones son tomadas por los ancianos más sabios en las principales esferas de la ciencia. Por así decirlo, actúan como ministros de un gobierno democrático republicano, solo que su objetivo no es imponer impuestos a pagar por la población, y mucho menos crear leyes para mantener al país en un estado de insomnio. Su función es mejorar y seleccionar cualidades para la evolución. De acuerdo con la teoría de la evolución, los organismos vivos están sujetos a adaptarse al ambiente en que viven, y adquirir ciertas mutaciones que son anexadas a su genética para asegurar su supervivencia. Lo que aconteció con nosotros fue al contrario. Perdemos masa corporal, somos débiles, deformes, con la piel decolorada y más calvos. Todo el mundo parece aberración de la naturaleza.
Los ancianos explican a menudo a la gente que esto sucedió debido a los años de evolución tecnológica. La medicina y la tecnología acabaron favoreciendo a los individuos que no sobrevivían, devaluando las ventajas genéticas. Por ejemplo, si una familia tiene una mayor resistencia contra un virus determinado, ¿qué pasará con ese gen si la medicina crea una vacuna para ese agente patológico? Sucederá que este gen se queda atrás y se perderá en el tiempo. Por lo tanto, con el fin de recuperar los genes perdidos, después de una gran reunión, los ancianos decidieron un plan final que podría funcionar. Crear una nueva raza, inteligente y genéticamente más fuerte, con los genes que hemos perdido. Utilizamos sus células y sus códigos genéticos para aplicar a nuestro pueblo, que resultaría en su fortalecimiento. Usted debe estar preguntándose, ya que la tecnología era tan avanzada, ¿por qué eligieron un método más complicado en lugar de simplemente cambiar los genes cuando el individuo se encuentra todavía en el feto? Para que vea cómo era de desesperada la situación, ya habíamos probado todo, y la manipulación de genes era un tabú en nuestra sociedad. Los intentos anteriores para cambiar los genes de un ser de forma tan radical, hacían que en el futuro, ese ser con genes manipulados actuara de forma extraña con actitudes autodestructivas, cortarse las venas, quemarse, etc. Los científicos no pueden explicar el porqué de estas reacciones, y no les restó más que quitarles su libre albedrío, haciendo de ellos eficientes guardias y trabajadores. La especie que creamos tenía los mismos compuestos químicos de los seres de nuestro planeta. Se componen de carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y nitrógeno. Y esta vez, tuvimos cuidado de que tuvieran todos los rasgos genéticos que hemos perdido en el pasado. Empezamos poniendo una serie de grupos de estas criaturas en un sistema planetario artificial desarrollado por los ancianos. Las condiciones eran favorables para la vida, para el desarrollo próspero de la especie. Decidimos vigilar de cerca su evolución. Los avances en la investigación eran muy lentos, pero con resultados muy prometedores. Los seres artificiales pronto comenzaron a vivir juntos, pero todavía no eran lo suficientemente buenos para saltar a la etapa de recogida de los genes. Aparentemente, había un pequeño avance en su inteligencia, lo que demostraba que estaban en evolución. Pasaron los años, y ya era hora de saltar a la tan esperada etapa. Hemos empezado a recoger algunos individuos que se encontraban cerca del meridiano central del planeta. Por tener un físico más aventajado, parecían perfectos para el mejoramiento genético de nuestra población. Fueron llevadas a cabo sesiones de mejoramiento de genes patrocinadas por el gobierno para todos los ciudadanos. Parecía que la investigación finalmente arrojaba sus frutos. Sin embargo, nos encontramos con un problema. Quien recibía el mejoramiento genético, aunque su físico se había alterado en pocos días, acababan heredando las mismas deficiencias de los guardias y los trabajadores. Se volvían locos, desanimados y con tendencias hacia la autodestrucción. Pero su libre albedrío no fue eliminado. Ninguno de los involucrados en la investigación podría explicar por qué sucedió esto. Mientras que la raza artificial seguía evolucionando y construyendo imperios en su sistema planetario, apodado la guardería por algunos científicos, hubo pánico en nuestro mundo cuando se descubrió una nueva raza de seres reptiles a unos 200 años luz de donde nuestra raza estaba establecida. El problema era el hecho de que son seres hostiles y militarmente más avanzadas. Dominaban varias colonias, y se acercaban a la capital. Los ancianos tomaron una decisión firme. Viendo que era casi inminente la esclavización del pueblo, mandaron una pequeña parte de la población a un hipersalto, enviándolos a una estrella de la constelación de Centauro, en donde no serían localizados. A pesar de la tragedia y la esclavitud de nuestro pueblo, la investigación continuó con la especie artificial. Por encima de todo, recuperar la fuerza de nuestra especie era una prioridad. Cada pocos años, hemos enviado equipos de científicos para investigar la situación en el planeta. Con nuestro imperio amenazado, tuvimos que acelerar el proceso de evolución, enseñando un poco de lo que hemos aprendido a los seres artificiales: la geometría, la astronomía y las matemáticas. Sin embargo, no parece haber sido una buena idea interferir con eso. Comenzaron a vernos como Dios, y junto con eso, manifestaron las conductas autodestructivas adquiridas por ellos. Crearon armas y lucharon.
La investigación estaba mostrando signos de ser un fracaso, hasta que uno de nuestros científicos, llamado Arcano, vio una peculiaridad en las criaturas. Desde su punto de vista, Arcano cree que la raza de reptiles ha evolucionado de una manera similar a la raza artificial. Por eso, llamó la atención sobre uno de los imperios que se habían formado en una de las penínsulas de la guardería y teorizó que nuestros enemigos actuaban de una manera similar. De esa manera, podíamos analizar las debilidades de ese imperio y aplicarlas en nuestro odioso enemigo. La investigación ganaba un nuevo significado. Mientras una parte de nuestros científicos dirigieron su atención en cómo derrotar a nuestro enemigo, otra parte del equipo continuó con el objetivo principal, que era recuperar los genes perdidos de nuestra civilización. El resto de nuestra civilización declaró la guerra contra los que esclavizaron a nuestra gente. La guerra duró muchos años, durante milenios. Pero finalmente lograron liberarse y recuperar algo de lo que era nuestro. Los reptiles desaparecieron y finalmente podríamos reconstruir nuestra civilización. Hasta ahora, la búsqueda continúa, y continuaremos recogiendo sus genes, esperando algún día poder recuperar nuestra antigua forma. El equipo científico encontró incluso una manera de poner a uno de nosotros para gobernar las experiencias y controlarlos en prácticamente cualquier aspecto que favorezca nuestro objetivo. Creamos enfermedades, enseñamos la fisión nuclear y provocamos catástrofes en la civilización. El estado actual de la investigación es tan avanzado que parece que pronto podremos empezar a recoger las muestras y dar inicio a la última etapa de culminación de la experiencia. Una vez que se ha demostrado que los seres artificiales son imperfectos. Sí, finalmente descubrimos el defecto. Lo que tornaba al mejoramiento genético un fracaso. Todo indica que cuando procesábamos al candidato para la mejora genética, sus cerebros mutaban a algo muy parecido con la fisionomía de los seres artificiales que creamos. Adquirían comportamientos sueltos, se volvían tercos, sentían miedo, amor, tristeza. Y entraban en pánico por ser tan diferentes a los otros individuos a su alrededor, volcándose a la autodestrucción. Y eso es lo que más intriga. ¿Cómo podemos definir esta autodestrucción? Creo que esta es la característica más llamativa del Homo sapiens. Es mejor terminarlos antes de que ellos mismos se exterminen. Había una página más de la traducción, que eventualmente se dañó. Hasta hoy, nadie sabe de dónde vino el artefacto, cuáles son sus orígenes. Si se trataba de un futuro lejano o de otro planeta. Lo que importa es la curiosa historia. ¿Acaso será la humanidad un mero experimento? ¿Hay vida fuera del planeta? Las preguntas podrían extenderse por un largo tiempo. Pero hasta entonces, solo podemos esperar y mirar las estrellas. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que las historias de esta ocasión hayan sido de su agrado. Y los invito a quedarse pues todavía falta terror extra. Sin más, nosotros nos despedimos. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño. Pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. Hay algo extraño con su piel. Los oí acercarse, sus gritos espeluznantes, sus risitas contagiosas y su risa maníaca resonaban por las ahora abandonadas calles de Chicago. Honestamente, a veces es difícil diferenciar los gritos de las risas. Sabemos que estás ahí, James. Otra vez esto no. Linda estaba en la puerta, rascándose como un animal. No podía dejarla entrar. Ahora ella la llevaba. La forma en que habla es diferente. Siempre usa pronombres en plural. Antes del corte de luz, las noticias decían algo sobre su piel. No dejes que te toquen. Anoche habían marcado a mi esposa Linda y a mi hijo Charlie. James, cariño, por favor déjanos entrar. Sabemos que aún estás ahí. Aún no te hemos visto salir. Ahí está de nuevo. Los pronombres en plural. Siendo el idiota que soy, decidí echar un último vistazo a lo que solía ser mi esposa. Cuando miré a través del agujero se me cayó el estómago. Estaba Linda, estaba Charlie,
Justo al lado de ella estaban los vecinos de al lado. Todos estaban pegados, como si se hubieran puesto el microondas a fuego alto hasta que estuvieran bien cocidos. Los dedos de Linda se habían derretido alrededor del cuello de Charlie. Su piel parecía como si estuviera llena de pus en el lugar donde ella lo había marcado. La cara de Linda estaba casi completamente cubierta por la mano derretida de mi vecino. No dejes que te toquen. El suelo crujió cuando me alejé. El frenesí los envolvió. Los golpes y arañazos en la puerta me dejaron sin tiempo para terminar de empacar. No había forma de que esa puerta aguantara bajo el peso de 4 cuerpos. Corrí hacia la escalera de incendios y empecé a subir por la ventana, justo cuando oí la puerta astillándose. Cuando llegué al final de la escalera de incendios, los cuerpos destrozados de mi esposa, mi hijo y mis vecinos comenzaron a bajar a tientas por la escalera. No hay forma de que me atrapen ahora. Corrí tan rápido como pude, mirando detrás de mi hombro para ver dónde estaban. ¿Cómo lo consiguieron tan rápido? Ya estaba en camino al suelo cuando me di cuenta de que mi pie se había conectado con la acera. Cuando era niño, mamá siempre me decía que mirara por donde corría. Debí haber escuchado. Mientras me ponía de pie, unas cuantas cadenas de gente infectada y derretida me rodeaban. Linda se me acercó y me agarró la pierna. La llevas. Ahora te toca a ti.